Bienvenidos a Cuentas Claras, Negocios Sanos, el aliado para entender bien cómo es que se hacen las vainas para sacar adelante tu negocio. Porque lo que es claro es más bacano. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cuentas Claras, Negocios Sanos, el espacio del Fondo Nacional de Garantías donde hablamos claro sobre lo que significa emprender, crecer y sostener una empresa o negocio en Colombia. En esta ocasión traemos un tema que está cambiando por completo la forma de hacer empresa, la educación digital. Porque sí, hoy en día la tecnología dejó de ser un lujo y se volvió una herramienta fundamental para crecer, vender más y organizar mejor los negocios. Así es, Dani, y no estamos hablando solo de redes sociales o publicidad. La educación digital también implica aprender a manejar las finanzas, a usar los medios de pago electrónicos, entender plataformas de gestión o incluso capacitarse en línea para seguir aprendiendo. Vengan, pero a mí se me olvidó algo muy importante y es que no les dije que hoy nos estaba acompañando Cami Ceballos. Anita hoy no pudo estar, no pudo acompañarnos en el programa, pero Cami está nuevamente retomando este espacio con todos los poderes. ¿Cómo te sientes, Cami? Bien, nerviosa otra vez de estar acá. No, vamos con todo. Bueno, retomando lo que decías, Cami, por eso quisimos dedicar este programa a todos esos emprendedores que quieren crecer, pero aún sienten que la tecnología no es lo suyo o que no saben por dónde empezar. Y como siempre, arrancamos escuchando las voces de quienes inspiran este programa, nuestros oyentes. Pregunta sin pena y no te quedes con la duda, que aquí te la resolvemos. Hola Cami, hola Dani, ¿qué más? Les habla Andrés desde Armenia. Tengo una panadería con mi esposa y poco a poco hemos ido creciendo. Últimamente he escuchado que hay herramientas digitales para como que manejar mejor las cuentas, los pedidos o incluso hasta los pagos. Pero la verdad no sé por dónde empezar. A veces me da mucho miedo meterme en esas cosas como no las entiendo bien y cometer muchos errores. ¿De verdad vale la pena aprender todo eso de lo digital? Porque lo que es claro es que sin dudas todo es mucho más bacano. Andrés, gracias por esa pregunta tan sincera y es que a muchos les pasa lo mismo. Tienen un negocio que funciona bien, pero sienten que todo eso de la tecnología es complicado o está fuera de su alcance. Y justamente por eso hoy quisimos invitar a una experta que sabe cómo convertir la educación digital en una aliada del crecimiento, sin miedo y con pasos claros. Pilas que llegó el momento, pare bolas que el que sabe sabe. Bueno, Cami, te cuento que esta vez nos acompaña Verónica Artola Jarrín, economista, docente, experta en educación e inclusión financiera digital. Ha trabajado de la mano con organismos internacionales y liderado proyectos que acercan la tecnología a emprendedores y pequeñas empresas. Ella fue gerente general del Banco Central del Ecuador y actualmente es gerente comercial y de gestión del conocimiento en RTC Conecta en Ecuador. Verónica, bienvenida a Cuentas Claras, Negocios Sanos. Qué gusto tenerte. Para empezar, cuéntanos cómo llegaste a este mundo de la educación digital y por qué decidiste enfocarte en ayudar a emprendedores a perderle el miedo a la tecnología. Hola Dani, hola Cami, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí un gusto enorme estar aquí en Cuentas Claras y Negocios Sanos. Bueno, comentarles un poquito. Yo, justo como decían, fui gerente general del Banco Central y en ese momento vimos que era súper importante hablar de inclusión financiera. Pero después vimos que no era suficiente eso, sino realmente ver el tema de educación financiera. Yo también muchos años he sido docente a nivel de posgrado y grado aquí en Ecuador y venía de un mundo de la formación tradicional. Y en ese camino también veía que muchos emprendedores tenían muchas ideas, tenían talentos, pero que lamentablemente se podían quedar atrás porque no usaban la tecnología. Y no necesariamente porque no sabían usarla, sino porque tenían miedo a equivocarse, a ver estas nuevas herramientas, algunos elementos ahí complicados. Entonces fue ahí cuando decidí un poco empezar a especializarme en este tema, en este mundo de la educación digital y sobre todo para los emprendedores. ¿Y para qué? Para que entiendan que la tecnología no debe ser una barrera, sino que te permita vender más, que puedas automatizar procesos, que puedas llegar a más clientes y sobre todo liberar tiempo también para que se puedan enfocar en lo que realmente importa. A veces en el día a día, en los temas operativos nos quedamos y nos olvidamos de lo estratégico. Entonces ver emprendedores que decían sí, con esto puedo, creando contenidos, usando plataformas y gestionando ventas en
línea, pues es lo que me ha motivado un poquito, y también acompañar a mujeres, especialmente en el mundo de emprendimiento, ha sido uno de los temas que me ha motivado y que, bueno, he seguido durante los últimos años también acompañando y profesionalizando a la gente. Wow, qué bueno conocer esta historia, Verónica, porque nos muestra literalmente cómo a través de esa ayuda tú les enseñas que la tecnología es aliada para optimizar ciertos procesos. Pero bueno, yo quiero empezar por lo básico y es, ¿qué es realmente la educación digital aplicada a los emprendedores? Porque pues muchos piensan que se trata solo de computadores o sistemas complicados o incluso las redes sociales, aunque sabemos que va mucho más allá de eso. Exactamente, Nani, ahí el tema, ¿no? Como tú dices, uno cree que de educación digital es estar enfrente de una computadora y ya está. Yo creo que esto de la educación digital es básicamente aprender cómo usamos la tecnología y cómo esta puede ser una aliada estratégica para que mi negocio funcione, para yo poder vender más y sobre todo que me demande menos tiempo, como decía hace un rato, en los temas operativos. Ojo, ¿no? A veces uno quiere tratar de volverse un experto en temas de software, arreglar la computadora y tal, o que quiero ser un súper programador. Y no creo que se trate de eso, es ver qué herramientas existen en el mercado, para qué sirven, muchas de esas incluso gratuitas y que puedan ser realmente adaptadas a mi emprendimiento. Por ejemplo, yo les hablaría que educación digital es aprender a automatizar tareas repetitivas, a organizar también mejor las finanzas personales, las finanzas del negocio y con eso, por supuesto, también generar contenido que conecte a mis clientes, a las necesidades que yo tengo. Entonces, de alguna manera diría es integrar esta tecnología a tu día a día, pero sin sentirte abrumado. Verónica, dices algo muy interesante y es que tanto la tecnología como la educación digital debería ser una aliada de los emprendedores día a día. Y digamos que yéndonos a un punto muy realista, ahorita la tecnología está involucrada en muchas cosas. Está involucrada en cómo vendes, en cómo cobras, en cómo le llegas a nuevos clientes. Pero digamos que yo quisiera saber por qué crees que en un momento donde la tecnología está haciendo como tan boom, ¿por qué crees que hay muchas personas que se les sigue dificultando aprender a usarla? Es un buen punto, Cami, el que tú topas, porque claro, día a día estamos más invadidos de tecnología, con todo este tema de inteligencia artificial, incluso el chat GPT ahora ya lo tenemos en el celular y decimos rápidamente podemos usar, actualizar, revisar cualquier cosa, pero yo te diría que habría de alguna manera 3 elementos importantes de por qué no entramos a usarla con todo su potencial. El primero te diría que es miedo. Muchos también hemos crecido y sobre todo los que somos más grandes, por así decirlo, escuchando que la tecnología es complicada, que debes ser súper experto para poder usar, que ojo, que si haces un clic por aquí puedes dañar algo. Entonces a veces ese miedo paraliza y prefieres seguir usando las cosas a mano, coger tu hoja, tu cuadernito y claro, eso te quita tiempo y energía. La otra es la falta de educación financiera y por eso este tipo de programas a mí me encantan porque tenemos que educar a la gente y no solamente en temas de manejo de finanzas per se, sino darles estas herramientas tecnológicas que entiendan que la educación financiera es un tema súper importante para perder este primer elemento que yo les decía que es el miedo. La tercera tal vez es la saturación también. Uno ya empieza y se mete en el tema de educación digital y dice, voy a googlear y sacar cuál va a ser el mejor CRM para mis actividades, pero tienes tantas aplicaciones, plataformas, cursos, tutoriales, entonces que te sientes ya abrumado. Entonces dices, ¿qué tal si en verdad necesito? ¿Qué tal si elijo mal y tal? Entonces creo que dijo, mejor no. Como hay tanta información, me saturo, sigo haciendo a la mano los temas. Y una tercera, tal vez asociada con el tema de educación financiera también, es la falta de un acompañamiento práctico. Porque muchas veces podemos decir la capacitación tecnológica es interesante, sigo unos cursos, pero necesito que esté como que tropicalizado a mi realidad, que esté en lo que verdaderamente yo necesito en el día a día, en el pequeño negocio. Entonces, cuando un emprendedor no ve que hay una conexión entre la herramienta y lo que necesita, entonces la abandona.
Por eso yo insisto que es indispensable que en este tema de educación digital acompañemos, simplifiquemos y también traduzcamos a veces esos lenguajes tan complejos. Para los jóvenes, para los niños es muy fácil. Yo siempre digo, los niños ya nacen con un chip diferente, ustedes jóvenes nacen con otra cosa y las cosas es rapidísimo. Pero ¿qué tal un emprendedor que tiene aproximadamente 65 años? Le va a costar. Entonces creo que ese acompañamiento también le permite tener menos miedo, le podemos ayudar en educación financiera y por supuesto que automatice también sus procesos. Vero, tú mencionabas algo muy importante en este primer consejo práctico y era ese miedo. Y justamente eso era lo que tal vez nos compartía Andrés en el audio frente a ese temor a los fraudes y perder el dinero en el mundo digital. ¿Qué consejos prácticos podrían seguir los emprendedores que usan la tecnología para que tengan esa seguridad y confianza? Solamente, Dani, ahí decir que acá en Ecuador, por ejemplo, hicieron un estudio súper interesante que las personas mayores a 65 años sufren un montón de fraudes electrónicos y es por falta de conocimiento, por falta de acompañamiento y lamentablemente tú sufres un fraude y dejas de utilizar la tecnología y le dices a tus amigos, a tus compañeros, a tus conocidos que dejen de usarla. Entonces, sí, creo que ese es uno de los elementos súper importantes y a nivel mundial ha aumentado el tema de ciberdelincuencia, de fraudes, etcétera, en niveles realmente excepcionales en los últimos años. Entonces, ahí sí, volviendo a tu pregunta, ¿cuáles serían esos consejos? Si sean consejos o tal vez algunos tips, yo te diría que podría resumirlos en 4 importantes. El primero es que siempre verifiquemos la fuente de dónde vamos a descargarnos la aplicación. Siempre ver que sea una fuente oficial y si es que van a abrir algún enlace que les llegó, que se aseguren de que venga de una dirección confiable. Parece súper básico, pero solamente ese tip evita la mayoría de fraudes, porque los defraudadores son tan hábiles que te ponen los logos, las firmas, los sellos súper parecidos que dices, sí, por ejemplo, hay un tema que estás multado por la agencia de tránsito o debes a la seguridad social o lo que sea, entras y ahí te defraudaron. Entonces hay que estar súper seguros e, insisto, verificar siempre la fuente. La segunda, que generalmente se hace y se tienen las instituciones financieras, incluso es activar lo que se conoce como la verificación en 2 pasos en todas las plataformas que te permitan. Por ejemplo, en banca móvil, en redes sociales, en correas, en estas plataformas de pago. ¿Qué significa? Que yo ingreso a un correo electrónico, pero también tengo mi celular. Y el celular me llega un código de uso único y ese tengo que ingresar. Entonces ya estoy haciendo esa verificación de 2 pasos y me siento un poquito más seguro y de alguna manera es cuidar si hay algún intento de acceso no autorizado. Entonces ese sería como el segundo gran tip. El tercero, porfa, no compartir contraseñas ni claves por mensajes o capturas de pantalla. Hay unos videos súper interesantes del Banco de Reserva del Perú que te dicen que hay esto que se conoce como el fraude familiar, que uno pone aquí en sus redes, está o en el celular las claves y total después alguien lo ve y te hace un tema de fraudes. Entonces, si estamos hablando de emprendedores, con más razón, tenemos que cuidar. A veces por apuro uno toma una foto, un código, le mandas por el WhatsApp, pero eso es súper riesgoso. Y una cuarta es actualizar también las aplicaciones. Si es que tenemos, por ejemplo, este software para ventas, para optimizar todos los procesos que nosotros tenemos en nuestro emprendimiento, sí podemos actualizarlo y eso son mejoras en general, no solamente estéticas, sino también para mejorar fallas de seguridad. Entonces hay que mantener nuestro teléfono también actualizado, los programas, etcétera, es súper importante. Y lo último, que a veces parece medio, no sé, puede ser repetitivo, pero desconfiar. Si vemos que nos piden pagos urgentes, que hay claves, aquí en Ecuador se estaba dando uno, que me raptaron, por favor, ahorita tienes que depositar $1,000 y no le voy a hacer algo a tu familia. Entonces, eso cuando pasa algo tan rápido, hay que dudar y creo que por ahí serían los tips más importantes que yo podría dar en este momento. Verónica, mencionas algo muy importante y todo gira en torno al tema de la educación financiera y sobre todo en esta población adulto mayor que es como tan vulnerable a este tipo de estafas, de robos, como lo mencionas hace un momento.
También hay algo muy importante que mencionar y es el tema de las plataformas. Hace un rato decías y hablabas sobre plataformas gratuitas que ahorita tenemos pues acceso para poder conocer más, informarnos más. Me gustaría, porfa, que nos pudieras comentar si sabes o conoces de algunas plataformas gratuitas o accesibles para temas de control de gasto, de gestión, precisamente de este tema de educación financiera o de comunicación con los clientes. Ahí yo les diría en primer lugar que creo que sí es importante saber aprovechar estas herramientas, en primer lugar gratuita o casi sin costo que existen en el mundo digital, ¿no? Para estos elementos. Por ejemplo, para temas de educación financiera hay cursos de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que son súper interesantes en los temas de educación financiera. Y ya específicamente, por ejemplo, para organizar nuestros gastos, facturar, comunicarte con clientes, también hay otras herramientas profesionales. Por ejemplo, hay una que se llama Alegra, que ahí lo pueden ustedes googlear, y que realmente es un tema para contabilidad, para facturación, para gestión administrativa, que realmente se adapta a las necesidades de los diferentes países de la región. Entonces puede ser bastante interesante. Hay otra también que se llama Zoho, con Z, Z-O-H-O, que es un CRM. ¿Qué es un CRM? Que te permite tener toda la información en un solo clic. Entonces, eso permite de alguna manera que pequeñas empresas, por ejemplo, puedan organizar adecuadamente los clientes, los contactos y también impulsar la comunicación sin costos. Entonces, ese también es interesante y es un CRM totalmente gratuito. Hay otro que se llama Bitrix 24, con B grande, también si le quieren googlear, que es también otra plataforma de gestión que de alguna manera une este CRM más colaboración. Entonces, ayuda a emprender, a organizar clientes y también a las tareas repetitivas. Y hay uno que se llama Odoo, que es ODOO, que es una versión gratuita de contabilidad. También permite de alguna manera ir viendo cómo manejas todos tus ingresos y tus gastos. Ya mi recomendación es cuando uno esté familiarizada con estas plataformas gratuitas, puede después avanzar con unas de pago que también te podrían tener algunas otras opciones, pero creo que estas de manera general podrían ser una primera abrebocas o un primer vistazo para que los emprendedores y emprendedoras que nos están siguiendo pues las moneen, como yo digo, jueguen con esas herramientas, puedan ir adaptando a las necesidades que cada uno tenga. Súper, Vero, estos consejos yo siento que son vitales para aquellos emprendedores que tal vez están en este margen de edad y que se les ha dificultado un poco el tema de entrar al mundo digital para poder optimizar sus procesos y evitar también como estos casos de fraude o de estafa. Yo quisiera que nos pudieras compartir para cerrar esta parte una historia, un caso que tú conozcas de un emprendedor que se haya transformado o haya transformado su negocio gracias a la educación digital. Como digo, yo he recorrido algunos sombreros, como digo, en el tema público, en el tema privado, con jóvenes. Y uno de los temas lindos en la universidad, por ejemplo, es que teníamos también un centro de incubadoras, de ayuda a emprendedores. Y he trabajado con una emprendedora que trabajaba en el tema de pastelería casera. Entonces, ¿qué hacía? Y creo que es uno de los emprendimientos que últimamente está de moda en muchos países de la región, el tema de comidas. Entonces, ¿qué pasaba? ¿No? Ella tenía todo en su libreta, los pedidos, los gastos, incluso las deudas que tenía, los inventarios, todo en una libretita. Imagínense si se perdía esa libreta, después no sabía a quién tenía que comprar, que cobrar, etcétera. Entonces era un problema. Entonces un día realmente en estos talleres básicos de educación digital ella vino, empezamos a trabajar también en cómo optimizar solamente una hoja de Excel con Google, ver su calendario. Después abrió, por ejemplo, el WhatsApp Business, armó también un catálogo, aprendió que se podía usar y dar respuestas automáticas y realmente eso le cambió la vida. Entonces, lo que yo diría es que una de las cosas más bonitas de esa experiencia fue no solamente el crecimiento del negocio, que obviamente con eso podía abarcar muchos más clientes, sino el cambio en ella, porque en algún momento ella decía, chuta, esto de la tecnología para mí era complicadísimo, creí que esto no me iba a ayudar y realmente ahora tengo esa habilidad de gestionar mucho más las cosas y, como decía yo al inicio, quitarme esas tareas realmente repetitivas y operativas. Entonces,
yo insisto, ¿no? Que la educación digital no solo debería ser aprender a usar las herramientas que necesitamos, pero sobre todo ganar confianza. ¿Y para qué? Esta confianza nos debería permitir abrir estas puertas para nuevos negocios y para crecer más en nuestra empresa. Es una historia bastante inspiradora, Verónica, porque siento que lo que para nosotros, digamos que los jóvenes, puede llegar a ser como algo cotidiano y algo del día a día y algo que se nos facilite mucho, hay otra población a la que no se le facilita tanto, y como tú dices, el solo hecho del crecimiento tanto personal como del negocio hace que de verdad uno sienta mucha empatía por las demás personas en un mundo donde la tecnología de verdad es algo demasiado grande y que hay personas a las que les cuesta mucho, como hay personas a las que en realidad no les cuesta nada. Qué bueno entender que la tecnología no solamente está hecha para las grandes empresas, sino que también puede impulsar pequeños negocios que normalmente vemos en los barrios cotidianos de las ciudades como tal. Y bueno, nos estamos acercando al final de este programa, pero no nos podemos ir sin ese toque extra que nos encanta, y más que todo a los colombianos. Yo creo que también a los ecuatorianos, no mentira. Y es la ñapita. ¿Tú sabes qué significa la ñapita, Vero? Nosotros en Ecuador decimos ya pita con y, entonces perfectamente lo que ese extrita que nos tienen que dar siempre. Esperen, no se vayan a ir sin la ñapita, que aquí se las damos. Así es, me encanta que sepas el término. Y yo me quiero ir con esto. Cami, Vero, si tuvieran que dejar una sola frase a quienes todavía sienten miedo a usar las herramientas digitales en sus negocios, ¿cuál sería? Arriesgarse. Vero. Yo diría que la tecnología no está para reemplazarte, sino para devolverte tiempo, orden y oportunidades. Qué buena charla, Vero. Cami, a veces creemos que la tecnología es un enemigo que solo es para expertos, pero cuando la entendemos y la usamos bien, se convierte en una aliada para crecer. Y a quienes nos escuchan, recuerden que en cada programa encontrarán una pregunta interactiva en Spotify para que participen, compartan sus historias y seamos cada vez más una comunidad de emprendedores bien educados financieramente. También pueden responderla en los comentarios de YouTube. Y la de hoy es, ¿qué herramienta digital te ha ayudado a mejorar tu negocio? Ve ya a la sección de abajo en Spotify o en YouTube, cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí llega Cuentas Claras, Negocios Sanos. Recuerden que si tienen dudas que podamos resolver, pueden dejarlas en los comentarios aquí abajo o en nuestra cuenta de Instagram, @FNG Colombia, que seguro en el próximo programa la resolveremos.